levantarnos y tener que maquillarnos y salir a la calle, que es el tema de nuestras ojeras. Hay personas que las tenemos un poquito más marcadas que otras, hay personas que también tienen bolsas adicionales aquí abajo y eso se puede corregir. Dependiendo del tipo de actividad que vayas, o si es de día o si es de noche, debes de pensar en qué cobertura necesitas, o si tienes muchas ojeras y tu mancha es bien oscura, entonces necesitas irte por una cobertura mucho más fuerte. Si en cambio es un maquillaje de día, un maquillaje fresco, un maquillaje para salir a la playa o cualquier momento, aunque no te vayas a bañar, pues entonces necesitas un corrector que tenga una cobertura muy ligera, que no te cargue mucho el área de los ojos. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar un corrector en crema. Es un corrector que tiene muy buena cobertura. Esto es un corrector que es un poquito sólido, por lo cual hay que mezclarlo un poquito con el dedo o frotarlo un poco con el pincel antes de aplicarlo para que no cargue mucho el rostro. Dependiendo del tipo, del color de ojera que tengas, necesitas un corrector distinto. Por ejemplo, si tienes unas ojeras que tiran a violeta, aquellas ojeras medio moradas, que tienen un trasfondo morado, necesitas utilizar un corrector más amarillo, porque el amarillo es el tono que contrasta el morado, entonces te va a disimular mucho las ojeras. Si en cambio tus ojeras tienen un pigmento un poquito más verdoso, necesitas entonces elegir un corrector un poco más rosado, te va a neutralizar mucho ese verde que te sale o esas venitas que pueden salir. Y si tienes ojeras grisáceas, aquellas ojeras que normalmente tenemos después de un día de mucho trabajo al levantarnos, pues debes de elegir un corrector un poquito más anaranjado. Para aplicar el corrector, la manera correcta es hacerlo o con un pincel, o en el caso de que tengas la piel muy reseca y necesitas aportar un poquito más de grasa con los dedos, que es lo que a veces hacen, pues entonces tomas un poquito del corrector y te lo aplicas poco a poco, dando toquecitos y difuminando suavemente. Es muy importante que difumines bien donde termina el corrector, para que al mezclarse con la base no se vea una división, sino que quede todo muy bien difuminado. Lo ideal es tomar un pincel. Para esto podemos usar una brocha como esta, tiene un pincel más pequeño de un lado y otro un poco más grueso. Con el pincel pequeño tomamos un poco del producto. Como es un producto bien sólido, lo frotamos bastante para con el calor activarlo y procedemos entonces a aplicar en esta zona de abajo. El último toque que debes de dar a tu corrector después de ya aplicado es utilizar un polvo translúcido. Un polvo translúcido es un polvo sin color que lo que va a hacer es sellarte ese corrector que ya has puesto, para que si por ejemplo llevas un lápiz que no es a prueba de agua, no se te corra, para que no se te vea grasosa esta parte, no se te formen huequitos o ranuritas debajo de los ojos y disimular un poquito más las líneas de expresión. Entonces utilizamos el polvo translúcido y sellamos aquí la parte donde aplicamos el corrector. Es un polvo bien suelto, o sea que no tienes que tener temor con que te caigan los ojos. ¿Cómo saber qué corrector debes de elegir? Al momento de elegir un corrector, tienes que irte por un tono un poquito más claro que el color de tu piel, porque aunque esta zona, si tienes las ojeras muy oscuras o si tienes bolsas, no puede ir muy iluminada, esta zona es la zona normalmente de iluminación. Pero en el caso de que tengas bolsas, que son aquellas bolsitas que se nos forman aquí, a veces cuando estamos muy cansados, algunas las traemos ya de nacimiento, no es recomendable utilizar un tono más claro, al contrario, debemos usar un tono incluso un poquitito más oscuro para bajar un poquito las bolsas. ¿Por qué? Porque el color claro lo que hace es aumentar, te resalta mucho más las bolsas. El color oscuro lo que hace es que te neutraliza un poquito más, te esconde un poquito más lo que son las bolsas. Por último, tienes que recordar que bajo ninguna circunstancia puedes usar en esta zona que ya aplicaste el corrector ningún polvo con brillo, o que tener cuidado si te cae sombra o algo, para que no se te ensucie esta área de aquí y se te vea más brillosa, porque lo que vas a hacer es resaltarla aún mucho más. Realmente elegir un corrector es una tarea un poquito difícil cuando no nos lo podemos probar, por lo cual yo te recomiendo que vayas a una tienda ya especializada en cosméticos y que así te asesoren en cuál es el tono que debes de elegir para cubrir esas ojeras, dependiendo de qué cobertura quieres, como hablamos al principio, y también de cuál es el tono de tus ojeras para que te las cubra perfectamente.